La escasez de agua potable es una realidad para muchas comunidades en todo el mundo. La contaminación de fuentes de agua empeora aún más esta situación. Además, la crisis energética que enfrentamos nos plantea grandes desafíos para el acceso a fuentes de energía sostenibles y asequibles en la actualidad. Ahora bien, traigamos este problema al contexto colombiano, un país en el cual la mayoría de su producción energética depende de los recursos hídricos. De esto depende la energía del país. El problema es que el país cada vez está perdiendo esa capacidad de la producción de energía porque sus recursos hídricos están siendo contaminados con aguas residuales, con aguas de pozos sépticos y demás, aún con la cantidad de plásticos en los ecosistemas. Y esto supone para el país un gran reto y por eso desde la bioquímica se busca dar una solución mediante el tratamiento de aguas y a la vez la producción de energía mediante unas celdas específicas para la misma. Bueno, las bacterias electrogénicas son las que producen electricidad a base de los electrones que ellas respiran de manera anaeróbica. En este caso vamos a hablar de las G.sulfurreducens. Estas se encuentran en abundancia en la naturaleza, como lo pueden ser los residuos de los ríos. Además también se encuentran en los rellenos sanitarios, como lo es el de Juanita en Bogotá. Las Geobacter sulfurreducens son unas protobacterias que no necesitan oxígeno para respirar. Esto nos permite pues disminuir, por así decirlo, la contaminación en el proceso de la generación de la electricidad. Entonces lo podemos considerar una manera ecológica de generar electricidad. Las Geobacter sulfurreducens, además de ser anaeróbicas, son también electricígenas, es decir, toman los iones de los metales que están en el ambiente en el que están y de ahí toman la energía, además de que son biotas. Esto quiere decir que nuestras bacterias de estas aguas residuales o rellenos sanitarios va a tomar los metales pesados y va a oxidarlos, lo que va a hacer que libere algunos electrones y de ahí podremos generar la electricidad. Diversos estudios han encontrado que se puede utilizar la Geobacter sulfurreducens para convertir energía química de un sustrato a energía eléctrica. Esto a través de un dispositivo conocido por sus siglas como CCM, es decir, celdas de combustible microbiana. Esto sucede ya que hay bacterias que a través de su ruta metabólica logran degradar materia orgánica presente en el agua residual. Esto sucede ya que al oxidar la materia orgánica se liberan electrones que son captados por un captador de electrones tipo ánodo y son aceptados por un aceptor de electrones llamado cátodo. Para que entiendas cómo funciona, debes entender que una celda de combustible microbiana está compuesta por dos cámaras, una anaeróbica que es en ausencia de oxígeno y una aeróbica en presencia de oxígeno. Estas están separadas por una membrana de intercambio iónica, es decir, que permite el paso selectivo de iones. En esta solo pueden pasar los protones, pero impide el paso de los electrones. La cámara anaeróbica contiene sustratos orgánicos que debido a la acción de los microorganismos tienen la capacidad de producir electrones, protones y dióxido de carbono. Esto sucede debido a la ausencia de oxígeno en la cámara anaeróbica, donde los microorganismos respiran anaeróbicamente a través de compuestos químicos. Esto les permite poner moléculas y generar energía sin necesidad del oxígeno. Para que el sistema funcione, en cada una de las cámaras se coloca un electrodo, el ánodo en la cámara anaeróbica y el cátodo en la cámara aeróbica. Una vez los electrones se liberan en la cámara anódica, estos son captados por el ánodo y posteriormente transferidos hacia el cátodo mediante un circuito externo. Simultáneamente, en la cámara anódica se generan protones que migran hacia la cámara catódica a través del separador de membrana, donde se combinan con el oxígeno del aire para reducirse a agua, con los electrones que captan directamente del cátodo. Bien, anteriormente vimos que en este proceso de la CCM
se producía protones, electrones, CO2 y aún agua. ¿Pero por qué se da todo esto? Resulta que la bacteria usada es la Heobacter sulfurredonces, como se viene hablando, pero esta bacteria tiene una ruta metabólica muy particular. En este caso, vamos a explicar de la forma más general a la forma más específica la ruta metabólica y el interés de la bacteria y el uso de la misma en la CCM. Bueno, la ruta metabólica de esta bacteria empieza con el ingreso de acetato. Ese acetato se convierte en acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs generando CO2, generando los electrones y generando piruvato desde la parte del acetil-CoA, y eso vuelve a ingresar al ciclo de Krebs y así se mantiene la bacteria, ¿cierto? Esto mediante una transferencia de electrones en la membrana celular de la bacteria se genera fumarato, succianato y esos van y entran alimentando el ciclo de Krebs, dando así finalmente la oxidación, por ejemplo, en el caso como se muestra en esta ruta metabólica de manera general, la oxidación de hierro 3 a hierro 2 por la transferencia de electrones. En un sistema SCM de cámara doble y con una membrana de intercambio, primero se ingresará el agua residual a la cámara anaeróbica, donde se va a condicionar el cultivo de la Heobacter sulfurreduscens, donde se introducirá un tampón nutritivo de sustrato bajo respiración anaeróbica con fumarato. Posteriormente se va a adicionar un electrodo tipo ánodo en la cámara anaeróbica, y luego se va a introducir un electrodo tipo cátodo en la cámara aeróbica. También se rocía aire continuamente en la cámara catódica y adiciona regularmente el acetato por varios días. Durante el tiempo de incubación se rocía aire continuamente en la cámara catódica y se adiciona regularmente acetato para generar la máxima densidad de potencia. Posteriormente, cuando la materia orgánica oxide, saldrá CO2, electrones y protones de la cámara anaeróbica. Se estima que en 60 días se debe generar una densidad de potencia de 7 milivatios por metro cuadrado, con una carga de 5000 ohmios. Y además se tendrá agua ya óptima para un proceso de purificación, ya que la materia orgánica fue degradada. Las celdas de combustible microbiano presentan grandes ventajas para la degradación de materia orgánica y generación de energía eléctrica, tales como la contribución a la reducción de gases de efecto invernadero al transformar la materia orgánica en energía eléctrica en lugar de liberarla a la atmósfera como metano. Las celdas de combustible microbiano pueden producir agua tratada que cumple con los estándares de calidad para su reutilización o descarga segura al medio ambiente. Y la producción de la electricidad en paralelo al tratamiento de aguas puede disminuir los costos en plantas de tratamiento de aguas residuales. Esto implica un bajo consumo de energía. Las celdas de combustible microbiano pueden tratar aguas residuales de diversas procedencias, incluyendo las domésticas, industriales y las agrícolas. Sin embargo, presenta desventajas frente a otras alternativas ya implementadas por la generación de energía eléctrica, puesto que la eficiencia y la conversión de energía de las celdas de combustible microbianas es relativamente baja en comparación con los otros sistemas. Además, necesitan membranas especializadas para separar los ánodos y cátodos, los que aumentan el costo y la complejidad del sistema, y un rendimiento acertado de las celdas de combustible microbiano puede verse afectado por variaciones en la calidad del agua residual, como la presencia de tóxicos o cambios en el pH. Para el final de nuestro video queremos concluir y al mismo tiempo reflexionar sobre las herramientas que nos está dejando la bioquímica para la sostenibilidad en cuanto a energía, tratamientos de agua y emisiones de gases de efecto invernadero. En las conclusiones generales de este proyecto, nuestra primera conclusión sería que nuestra generación de energía, aunque es un plus de las celdas de combustible microbiano, no es su función principal. La función principal de este proyecto sería la purificación y tratamiento de agua.